Muy buenos días. Es el último viernes de febrero y también el último programa de la temporada de Semáforo. Piensen ustedes que las temporadas de nosotros parten en marzo y terminan en enero. Y tenemos un programa muy entretenido para hoy día. Vamos a estar conversando con el destacadísimo escritor Francisco Ortega a propósito de su último libro. Ahí se lo estoy mostrando, Leyendas chilenas para niños y niñas. Un libro muy, muy entretenido de leer, yo lo pasé muy bien leyéndolo, con ilustraciones del gran Gonzalo Martínez, así que se viene la conversa con Francisco Ortega. Y también vamos a hacer la última conversación de esta temporada con Rodrigo Abed de la Torre, especialista en rehabilitación funcional y director de Pilates Key, en donde queremos dejarles algunas recomendaciones para seguir conscientes, de activos y cuidadosos durante las vacaciones, aquellos que van a poder salir, aquellos que no van a poder salir, pero se van a quedar en una ciudad bastante más amable, que suele ser Santiago en febrero, o si están en cualquier otro lugar del mundo, suele ser que este mes, por lo menos en esta zona del mundo, es harto más amable. Así que vamos a estar conversando con Rodrigo Abet respecto a algunas cosas que nos pueden servir para mantenernos activos y saludables durante estas semanas. Vamos a partir con Teleradio Donoso y esto que se llama Amar en el Campo. Como ya les anunciábamos, tengo la alegría de reencontrarme con el escritor Francisco Ortega para hablar de su más reciente libro, Leyendas chilenas para niños y niñas, publicados por Planeta Junior, que cuenta además con las ilustraciones del gran Gonzalo Martínez. Pancho Ortega, ¿cómo estás tú? Bien, Antonella, como siempre es como bacán estar en estas conversaciones. Sí, bueno, además que tú produces un montón, Pancho Ortega, entonces como que me das la Sí, excusa para vernos más o menos seguido, por lo menos en esta circunstancia. sí, no, y ahora como bien seguido, porque en rigor este libro, bueno, después vamos a conversar de dónde viene este libro. Este es un libro bien, ¿cómo decirlo? Bien, no es improvisado, pero bien curioso, porque nace de una petición de los profesores que querían darle a los niños de básica a leer dioses chilenos, pero el libro de dioses chilenos era un poco complejo para los niños, entonces me dijeron, ¿por qué no adaptas las historias de dioses chilenos para niños? Y es básicamente el mismo libro, Ajá, pero para niños y con ilustraciones. claro. Y, eh, y claro, iba a salir el año pasado, salió en enero, porque tenía que entrar a los planes de lectura, entonces como que se pegó un poco con los libros grandes que tengo en marzo, ¿cachai? Que Ujú. son dos, que es Behemoth, que es una novela de ciencia ficción que llevo como 10 años escribiéndola, y con Gonzalo Martínez la edición a colores y grande de los 10 años de Mochadic. Entonces, vamos, es como todo junto, así como. Bueno, me encanta que ya me estás diciendo que vamos a tener dos excusas más para vernos en marzo y para estar comentando los libros. Y de hecho me pasó que, claro, leyendas chilenas, por supuesto que tiene que ver con dioses chilenos, pero también tiene que ver, yo creo, en algún momento, y eso por supuesto tiene que ver con tu trabajo, tus investigaciones y tu literatura. A mí, como tenía Chile Bizarro en la cabeza, que fue Sí, la po, última sí. vez que nos vimos, libro que tú tuviste la deferencia de invitarme a presentar, y por supuesto Mochadic también aparece acá. Entonces, claro, este libro es una colección de relatos que nos ayuda a acercarnos a mitología chilena y no solamente a la mitología en términos de cosmovisión mapuche, por ejemplo, sino también a ciertos relatos que nos cruzan, ¿no? Y que no necesariamente están asociados con lo mitológico, sino en algunos casos con
el cotidiano urbano rural, como los cuentos acerca del diablo, como los brujos de Chiloé, etcétera. Hablemos de esa selección, ¿no? Que cruza lo milenario, uno podría decir, aquello que está ancestral y aquello que tiene que ver como con los relatos de la cotidianidad de nuestra idiosincrasia. Mira, como te contaba, este es un libro que nace porque ciertos profesores, algunos querían un libro muy en la línea de dioses chilenos y también de Chile Bizarro, pero para los más chicos de la casa. Entonces con Gonzalo nos empezamos a conversar sobre esto y yo le dije, me gustaría que tuvieran ilustraciones, que estuviera súper involucrado en las ilustraciones y tomamos todo el material que ya estaba en Dioses Chilenos, dijimos ya, este tiene potencial, este tiene como para contarlos desde una perspectiva muy de cuento fantástico, tomar las leyendas y tomar las creencias y contarlas como si fueran algunos como cuentos de terror, como en el caso del Colo Colo o el Tuetué, la mayoría en rigor, yo te diría que la mayoría están en el formato del cuento del terror, pero la mayoría están en formato del Eras una vez, como Ujú. contar, como tomar tanto mitos y leyendas como creencias populares, porque eso básicamente es, y recontarlas, pero como si un amigo o un papá le estuviera contando al niño o al lector estas historias. Y Mm. con un poco de un lenguaje un poquito más contemporáneo. Porque fíjate que una de las cosas que inspiraron este libro fue cuando estos mismos profesores nos decían que si bien hay libros de leyendas y mitos chilenos, a los niños les costaba entrar porque eran libros que ya tenían más de 20 años. Claro. Entonces el lenguaje, o incluso 30 años en el caso de Oreste Plat, como 50 años en el caso de Oreste Plat, les costaba entrar. Querían que les contara las leyendas de una nueva forma. Entonces a ellos les gustaba mucho dioses chilenos y los daban y les leían fragmentos de dioses chilenos, pero claro, dioses chilenos cada capítulo tiene como 30 páginas, entonces era Ujú. como una cosa muy, muy compleja y muy pesada para los colegios. Así Claro, que esto es básicamente, nació como dioses chilenos para niños y después se fue convirtiendo en algo totalmente independiente, porque entramos historias que no están en dioses chilenos y que no ujú. están, así que se convirtió en un libro dependiente slash independiente, y por eso se llama Leyendas chilenas para niñas y niños. Conversamos con Francisco Ortega a propósito de este libro, Leyendas chilenas para niños y niñas, recientemente editado por Planeta Junior. Ahora, yo creo que a mí me pasó, por lo menos, que una de las cosas que me llamaron la atención es este constante cambio de punto de vista desde donde está contado el relato, porque uno puede pensar que, por ejemplo, el principio y el final, ¿no? Estos relatos que son más macro respecto a la creación Cósmicos. del mundo, etcétera, están contados como desde esta voz que todo lo sabe, ¿no? Con el clásico narrador omnisciente. Pero luego, por ejemplo, los relatos sobre el diablo, yo me te imaginaba perfectamente a ti, al Pancho Ortega, que yo conozco, teniendo la conversación con, no me El acuerdo cómo personaje se de llama. Rayen, Claro, con el sí, personaje con el que habla, ¿cierto? Diciéndole y que te empieza a contar la historia de cómo el diablo se aparece o cómo se apareció y echó a perder en la vida en este pueblo, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, hay otro relato que a mí me interesa mucho, el relato sobre los brujos en Chiloé, en donde ahí es una conversación familiar. sí. Entonces, me parece muy bonito cómo también está marcado lo que tú dices, ¿no? Los cuentos populares que están en el cotidiano versus estos grandes relatos de cosmovisión y mitología, ¿no? Hablemos un poco también de esas elecciones. Claro, a ver, el primero y el último relato, que básicamente es el Génesis y el Apocalipsis, que le da la enmarca, que básicamente es son los mismos personajes, cómo comienza el universo y cómo termina, es, es algo que ya había trabajado en otros libros y que básicamente es tomar un montón de mitos fundacionales mapuche y contarlos como si fuera el Silmarillion Ujú. de Tolkien, darle esa grandeza épica. Eso básicamente es cósmico. Ahí hay algo de características gigantescas. Luego, yo te diría que el cuento del diablo es el más periodístico de todas las historias que están acá, porque en el sentido, estoy yo como personaje narrador
efectivamente hablando con este señor que tenía este almacén en la casa de la esquina de mis abuelos, que me cuenta la historia de este señor, de este otro viejito de Traillén que supuestamente tenía pacto con el diablo y como eso marca el pueblo. Y a partir de eso, el narrador, yo el narrador, vamos revisando distintas formas del diablo en la geografía chilena, que es, que es una es una primera persona, pero también usando ingredientes de la tercera. Y están los otros que son casi vivenciales. La Ujú, historia de la familia en Castro, que está frente a la, no, en Ancud, que está frente tomando once y hablan de un pariente que se cambia de casa, se está cambiando de casa a Quellón, cerca de la cueva de Kikaví, y cómo le advierte. Entonces, se va, a través de esta conversación familiar, se va armando el relato de los brujos. ujú. Después está, claro, y hay otro narrador que es el narrador en primera persona protagonista, que es el niño que cuenta la historia de su hermana con el Colo-Colo en el campo. Y otros que están, hay tercera persona, como la niña Elisa, que se acuerda de que su papá supuestamente se le llevó el caleuche. Entonces vamos saltando de distintas maneras de contar y de aproximarse a algo tan bonito que yo creo que el folclore y el mito chileno es muy rico y está lleno de seres, de historia, de encantos, de una tradición que es como una cueca cantada, ¿no? Que es Ujú. como parte de nuestra idiosincrasia, que si tú te fijas es bien interesante que los mitos chilenos en general son como todos cuentos de terror, son como todos habitados por seres sobrenaturales, pactos, raptos, criaturas de la noche. Creo que, eh, creo que no hemos tomado no le hemos tomado el peso a que nuestra idiosincrasia más autóctona está vinculada con el miedo. Mm. Sí, y además pensaba que a propósito de este ejercicio de cambiar los distintos narradores, probablemente lo que da más miedo es la cercanía, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cuento de los brujos de Chiloé, uno se identifica con los niños, a quienes les están contando esta historia, y uno dice, córcholis, ¿cómo mejor no nos Claro. vamos a meter ahí? Y le dice, no, ándate, no, que los niños se vayan a acostar. No, mamá, quiero estar aquí, quiero escuchar acá todo. Y los ¿Qué niños es lo tienen que que saber, en caso que les pase, que se crucen con un brujo. Yo creo que esa es la parte más inquietante. Exactamente. Y es como que además pasaba, porque cuando de repente los adultos hablaban de cosas supuestamente adultas, a ti te mandaban a acostar o a comer o salir o a la pieza y uno Mm, quería escuchar. No, es que te va a dar miedo, ¿no? Y daba miedo. A mí me pasaba, por ejemplo, bueno, nosotros, tú y yo tenemos como como un origen evangélico familiar. Entonces, hablando de mitos y relatos, ¿no? y mi abuelo era hermano anciano, por lo tanto él participaba de ciertas canalizaciones espirituales, incluso creo que hizo algunos exorcismos por ahí, y los contaban, y cuando los contaban nosotros nos mandaban, oye, no, que esto les va a dar miedo. Y uno escuchaba así, porque quería escuchar esas historias de miedo. Bueno, pero además tú has escrito, Pancho, un montón para públicos diversos, ¿no? Esta no es tu primera incursión en literatura para niños y niñas. Yo estoy como con una resistencia heavy a decir en literatura infantil porque no sé si existe Sí, eso, sí. ¿no? Y otra cosa que has hecho, no solamente has escrito un montón, sino que además has ido mucho a colegios y has estado constantemente en relación directa con esos públicos. Y quería preguntarte en tu experiencia, ¿qué pasa cuando los niños y niñas empiezan a tener acceso a esto que es también su cosmovisión, que es su historia, su idiosincrasia, lo que nos define? ¿Qué sientes tú que sucede ahí? ¿Sabes qué? Lo que pasa, pasa una cuestión súper bonita, surge un entusiasmo y unas ganas de contar lo que ellos saben. A mí me pasó una vez que fui a hablar yo soy chileno, fíjate, a un liceo en Panguipulli. Y les conté del libro, como lo había contado, y de repente les digo, ya, pero ustedes acá viven, porque era un liceo rural que queda entre Panguipulli ¿cómo se llama? Bueno, después me voy a acordar, hacia la cordillera. Y de repente empiezan
empiezan a contar historias, ellos, y empiezan a competir por quién cuenta la mejor historia. Y de hecho a mí yo le pedí permiso a una chica para contar su historia en Alienígenas Chilenos, porque tenía que ver con seres y cosas así. Y de hecho ella me hizo un dibujo y me lo mandó y el dibujo está en el libro. Entonces, y con los más chicos, tú les empiezas el otro día, por ejemplo, hace poco, con Gonzalo tuvimos una actividad con este libro en el GAM, un sábado de la mañana, que hay un club de lectura de cuentacuentos para niños. Y presentamos ese libro y leímos historias mientras Gonzalo iba dibujando. Y después les preguntamos, bueno, ya, de seguro ustedes tienen historias. Todos querían contar historias. Pues mi abuelo decía que se aparecía el diablo en tal parte. Y niños chicos, 6, 8 años, hablando de... En la casa de mi tía habían duendes. Yo nunca vi uno, pero mi hermano dijo que vio uno que era pequeñito y era como lleno de ramitas. Y todos queremos saber más, queremos saber más, queremos saber más. Es como muy bonito lo que pasa con estas historias. Y creo que hay un tremendo potencial en, en estos relatos que tienen, por un lado, tienen un pie en el cuento de miedo, que a los niños les encanta el miedo con los monstruos, a los niños les encantan los monstruos, pero por otro lado tienen esa cosa que tiene la leyenda, ¿no? Que es como, esto pudo haber pasado, Ujú, esto a lo mejor fue verdad. Y eso les interesa mucho. ujú, Y creo que es una tremenda herramienta que ojalá los profesores usen este libro, no para tomar pruebas sobre este libro. A mí me carga cuando, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Una vez una niña, yo estaba dando una charla en un colegio y se me acerca una niña de unos 12 años que había leído Mochadí y nos dice con Gonzalo, me gustó mucho el libro, es el primer libro que leo largo, así largo entero y que lo disfruté, pero me fue mal en la prueba. ¿Y por qué te fue mal en la prueba? Porque el profesor nos preguntó de qué color era no sé qué cosa y a mí no se me olvidó. No, en qué fecha había pasado eso y a mí no me acordaba de la fecha. Yo encuentro que eso es matar un libro. ujú. ¿Qué importa la fecha? ¿Te fijáis? Y que, Ah, y que es algo que también se debería traspasar a la forma de enseñar historia. ¿Qué importa la fecha exacta? ujú, sí, Importa es el hecho, y los es procesos. los procesos, y en el caso de la literatura, la emoción, lo que a esta niña le gustó. Es mucho mejor tomarle una prueba sobre el libro que sea. ¿Para qué? ¿Por qué mejor no hacer conversatorios? No estoy hablando de conversatorios con los autores, sino se da a leer el libro y el profesor hace una mesa redonda y conversan el libro. Y Clubes de después, lectura, finalmente, ¿no? Lo que disfrutamos tanto. y de ahí se verá de cómo se evalúa. Pero yo te aseguro que libros como este, libros, no sé, los de la Fran Solar, por ejemplo, son súper útiles para enganchar al niño con la lectura, porque le estás contando una historia de miedo, de monstruos, pero además súper nuestra. Claro, claro que O sí. sea, entonces, hubiese ojalá cambiara la manera de Ujú. cómo evaluamos los libros. Más cuando, como tú dices, este tipo de libro inspira el relato, ¿no? No solamente vernos como, como lectores pasivos de aquello que, estamos, que se nos está contando, sino también como que nosotros tenemos cosas que agregar y que decir. Así que bueno, leyendas chilenas, después la próxima vez que dé entrevista en marzo con los otros libros te voy a preguntar cómo ha ido, porque este libro salió recién, ¿Sí? entonces está... Todavía no llega a sus lectores porque probablemente va a ser parte del plan a partir de marzo, así que ahí vamos a estar investigando qué pasa con leyendas chilenas. En todo caso, usted no espere a que se lo pidan en el colegio, es una gran lectura de verano, no solamente para niños y niñas. Yo lo pasé súper bien leyendo el libro, así que se los ultra recomiendo, está muy entretenido también para encontrarnos con nuestros propios fantasmas, ¿no? Yo creo que hay que tomarle cariño a Eso, nuestra idiosincrasia. nuestros propios fantasmas, nuestro propio fantástico. Y la portada hay que decirle que está muy bonito el caleuche que hizo Gonzalo Martínez. Para que vean, es muy caleuche. Sí, no, Gonzalo Martínez, Eugenio, lo queremos mucho, le mandamos un abrazo y también otro para ti, Francisco Ortega, muchas gracias por nuevamente tener este tiempo con Radio Universidad de Chile. Un abrazo, que estés muy bien. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
Y esta es nuestra última entrevista de la temporada 2022, diríamos, porque ustedes saben que acá en la radio, marzo, bueno, en Chile, todo, como que en marzo parte el año, ¿no? Y recibimos nuevamente a nuestro querido Rodrigo Abed de la Torre. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy contento y también me siento orgulloso de que sea la última entrevista antes de las vacaciones, así que es un Sí. honor. Bueno, por si ustedes recién están conociendo a Rodrigo Bet, él es el director de Pilates Esquí y especialista en rehabilitación funcional y quien nos ha estado acompañando en este ciclo que estamos haciendo con él y que pretendemos continuar el próximo año, vinculado con salud física y mental, que nos parece que es tremendamente importante y además porque están muy vinculadas, hemos hablado de eso antes. Pero a propósito de salud física y mental, nos vamos de vacaciones. Incluso quienes se quedan en Santiago, igual durante el mes de febrero tiende a ser un poquito más relajado, hay menos gente en la ciudad, yo voy a estar yendo y viniendo, entonces uno se pregunta, y eso por ahí quería partir contigo, Rodrigo, hoy día, ¿cómo hacemos para que cuando cambia nuestro cotidiano, algunos de nosotros tenemos muy metido en nuestro cotidiano los tiempos para ir al gimnasio o hacer pilates, en mi caso, ¿cierto? O para salir a caminar, etcétera, o son parte del quehacer diario. Yo me voy caminando al trabajo, por ejemplo, me voy en bicicleta, pero cuando estamos de vacaciones, esas rutinas cambian. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para seguir manteniéndonos activos en este mood vacacional? Lo fundamental tiene que ver con la actitud, porque donde uno vaya va a poder hacer algún tipo de actividad física. Recordemos que más allá de hacer ejercicio como una técnica, la actividad física es caminar, es en vez de irse en un ascensor, bajar la escalera y sobre todo disfrutar de la vida al aire libre. Yo creo que ahí hay una oportunidad fantástica de reconectarnos con la naturaleza, de tener la posibilidad de conocer lugares, de recorrer partes que no conocemos, y ahí estamos ocupando nuestra corporalidad. Entonces, un espacio ideal para movernos más son las vacaciones, porque salimos de nuestra zona de confort. Y recuerda que la actividad física, como te explicaba, va desde la caminata, de subir un cerro, de barrer, de regar, de estar en contacto con la naturaleza. Entonces, está en nosotros poder utilizar el espacio vacacional para hacer más actividad física. Uh-huh. Ahora, también yo he aprendido contigo que no, o sea, que la actividad física y sus beneficios están muy vinculados, como tú decías al principio, con la actitud. Entonces, por ejemplo, cuando uno camina apurado y estresado, genera cortisol, lo que no es necesariamente bueno para el cuerpo en esas circunstancias. Entonces, también quizás es una invitación a decir, bueno, sí estamos en un estado de ánimo un poquito más relajado, incluso quienes vamos a estar trabajando en alguna parte de febrero, pero y quienes están de vacaciones, también esta cosa de tomarse el tiempo, ¿no? Tomarse el tiempo, ¿para qué? Claro, eso es fundamental, el tomar conciencia, porque cuando uno toma conciencia de lo que hace, eh, todo funciona mucho mejor. Y ahí tocaste un punto fundamental que es el de la caminata. Uno puede caminar sintiendo la planta de los pies, la espalda, la postura, también algo que siempre nosotros conversamos. Entonces puedo hacer una caminata más lenta, más suave, más consciente, pero también puedo hacer una caminata más enérgica en la medida que lo quiera hacer. Porque eso es muy importante. El querer hacer algo trae beneficios mucho, mucho mayores que hacer algo obligado. Por eso cuando me preguntan las alumnas, los alumnos, ¿qué hago? Yo le digo, haga lo que a usted le gusta, lo que le guste hacer. ¿Se acuerda cuando era más chico y hacía algún tipo de actividad? Sí, me gustaba subir un cerro. Bueno, subo un cerro, camine por la playa, baile, o vaya a la piscina, nade. Pero reencontrarnos también, Antonella, con lo lúdico. Yo siento que el gran problema en el cual estamos ahora, en este zapato chino, por ejemplo, aquí en Chile, el 86% de las personas son sedentarias. Eso es
una brutalidad en lo que puede generar a nivel de enfermedades, por ejemplo. Es recuperar lo lúdico, salir del voluntarismo y de la obligación de hacer las cosas. Y por eso es tan relevante recuperar esa curiosidad por el movimiento, por movernos, el bailar, el caminar, el andar en bicicleta, que es tan exquisito, pero hacerlo por gusto. Ir a la piscina, caminar en la piscina, saltar en la piscina, leer, ver el celular y volver al tema del movimiento, ir como jugando con eso, porque la corporalidad es parte fundamental nuestra, somos corporalidad, somos movimiento, y el movimiento nos genera alegría, vitalidad, bienestar, pero tiene que ser parte de un proceso orgánico, no autoimpuesto. No caer en el estrés, ahora tengo que hacer ejercicio, y después uno se aburre, no le gusta, o llega más cansado de las vacaciones de lo que debería. Entonces yo creo que por ahí va la invitación que siempre nosotros hacemos, es como ir recuperando nuestra naturaleza. Sí, de hecho, quería como proponer quizás algunas recomendaciones, porque uno podría pensar que las vacaciones, ya que uno no está bajo la exigencia del apuro, ¿no?, que tenemos todas las semanas, como para retomar algunas cosas que nosotros hemos dicho antes, como por ejemplo, empezar a desarrollar el hábito de tomarse por lo menos 5 minutos para estirarse cuando uno despierta. Entonces, ¿qué te parece, Rodrigo, si bajo la excusa de las vacaciones y que ya no uno tiene que salir corriendo cuando suena el reloj, por lo menos por una semana o por 2 semanas o por más tiempo más afortunado, poder decir, bueno, ahora que tiene tiempo, cuando despierte le invitamos a que haga lo siguiente? ¿Qué puede hacer, Rodrigo? Lo siguiente es recuperar esa esencia animal que tenemos, de estirarnos, como un perro, como un gato. El expandirnos. Fíjate tú que estamos con postura de cierre, de inhibición, de tensión, que tenemos que buscar lo opuesto, que es la expansión, la inspiración y las aperturas. Hay un ejercicio que a mí me encanta, que es estar acostado como en posición fetal y abrir el pecho en sentido opuesto, como para que el tórax se expanda. Esa es una posición increíble para todos los órganos, especial para el corazón, para los pulmones, porque genera una apertura. Recordemos que la tensión excesiva va a generar una inflamación no solamente de la musculatura, sino que de los tejidos y de los órganos. Y eso se asocia a todas las enfermedades. Entonces, elongando, moviéndonos de manera muy natural y orgánica, aparte de que uno se va a sentir mejor, va a respirar mejor, se produce un efecto lubricante en nuestros tejidos y eso baja la inflamación y la retención de líquidos. Y eso es muy importante para sentirnos bien y vernos bien y tener más vitalidad. Entonces, para que la gente se lo imagine, yo esto lo hago, yo lo aprendí en Pilates, entonces lo hago cuando despierto. Y yo, claro, duermo así como enrolladita, tipo posición fetal. Entonces, si uno está recostada sobre el lado izquierdo, por ejemplo, ¿cierto? Y está en posición fetal, la invitación es, una cosa que empecé yo la Gaby, a estirar la pierna que uno tiene arriba, ¿cierto? Y dejar la otra doblada, porque eso ayuda a también generar contrapeso. Y mover, sin soltar la mano que uno tiene abajo, mover la mano que uno tiene arriba hacia el otro lado, ¿cierto? E idealmente estirarla, porque eso también genera contrapeso. Entonces uno tiene... Tal cual, hacer una torsión, y eso va a generar una apertura total de nuestro tórax, del diafragma, del esternón, que son fundamentales para la sensación de bienestar y vitalidad. Está demostrado que en la medida en que uno, por ejemplo, mejora su postura y expande el pecho, inmediatamente se secretan endorfinas, que son fundamentales para nuestro estado de ánimo, y que suben, fíjate tú, suben por
el nervio vago hacia nuestro cerebro. Entonces, de verdad que esto de que el segundo cerebro está en el intestino es muy cierto. Está generando una revolución en el abordaje al estrés y a la depresión. Ahora, este primer Pero eres muy ejercicio, buena instructora, me gustó, me gustó. mira, llevo muchos años, he aprendido un montón. Es Entonces, multifacética, querida. y además porque lo sé por experiencia, yo tengo hiperlordosis, mi espalda sufre y una de las primeras, y por eso también duermo encerradita, pero una de las primeras cosas que hago cuando abro el ojo y empiezo a tomar conciencia, entonces es a salir, a torcer, entonces estirar, todavía sin salir de la cama, esto no, uno no ha salido de la cama, estira la pierna que tiene arriba, en este caso, si está hacia la izquierda, la pierna derecha, y tuerce la parte de arriba del cuerpo, y también estira la mano derecha, y ahí va a quedar torcido, y bueno, y después uno repite hacia el otro lado, y ahí todavía estamos en la cama. Luego, salimos de la cama, ¿qué hacemos? Mira, salimos de la cama y yo lo que haría de frentón, bueno, estirarme como expandiéndome hacia el cielo, como agradeciendo por el día de hoy, estoy vivo, estoy acá, eh, tengo una oportunidad maravillosa para expresarme, para conocer, para aprender, para trabajar. Siempre hay un motivo por agradecer. Entonces, ese estiramiento como hacia el universo es fundamental. Y ¿sabes yo lo que haría? Saltaría, daría unos saltitos, porque los saltos inmediatamente activan todos nuestros sistemas, y al 10.º salto uno se comienza a reír. Todavía no saben por qué, pero uno empieza a saltar y uno lo ve, los niños saltan y se ríen, y eso mismo pasa con uno. Uno se pone a saltar inmediatamente, te activa, te despierta, te mejora el estado de ánimo y te pone más alegre. Entonces, Y lo otro, sale de la querida, cama. lo que podríamos hacer también, antes de haber salido de la cama, hacer el puente de hombros, con las rodillas dobladas, estoy en la cama y subo la pelvis hacia arriba haciendo el puente y bajo. Entonces ese movimiento libera las caderas y va de alguna forma sacando nuestra tensión de la pelvis. Ahí se acumula el miedo, la rabia, entonces voy liberando las caderas hacia arriba y después descanso con la rodilla hacia el pecho para que la zona lumbar también esté en una posición confortable. Entonces, de nuevo, acostadito en la cama de espalda, dobla las rodillas y poniendo el peso en los hombros y en la planta de los pies, porque tiene las rodillas dobladas, levanta la pelvis. Levanto la pelvis y ahí elongamos el psoas, que es el famoso músculo del alma que conecta las piernas con el esternón y va al corazón. Entonces ahí Levanta la pelvis, libero respira una y vez bajo. y baja. Claro. Y siempre quería la respiración muy simple, como un bebé. Respirar hacia el abdomen, no hacia el pecho. Inflando la guatita, así es simple. Claro. Así de simple, esto es muy simple. Sin técnica, es a través de sensaciones y visualizarnos cómo queremos estar. Porque es muy importante nuestro observador. Desde dónde estoy mirando lo que estoy viviendo. Si estoy mirando desde la desconfianza, va a aparecer un mundo sensorial que se ancla en nosotros, o si empiezo a mirar desde las oportunidades, aparece otro mundo, del miedo aparece otro mundo. Entonces es muy importante darnos cuenta que nuestro observador genera un ancla sensorial en nosotros, y eso está en nuestra corporalidad. Entonces, a través del movimiento podemos ir regulándonos, y eso de verdad que es fantástico, porque opera igual que un medicamento. El ejercicio es el mejor medicamento diseñado y el menos prescrito por las medicinas, por la ciencia. Bueno, sí, hay que decir yo que el año antepasado, ahora, cuando tuve que pedir licencia porque estaba con un estrés heavy, la psiquiatra lo primero que me mandó a hacer es vuelve a hacer ejercicio. Fue lo primero que me dijo, así como, sal a caminar. Lo primero que me dijo. Y también me parece que es interesante, para ir cerrando y a propósito de lo que decía Rodrigo, de la toma de conciencia, el escucharse. Y quizás también las vacaciones puedan ser un buen momento para cuando uno despierta, por ejemplo, uno inmediatamente, si se da un segundito,
puede saber qué es lo que necesita estirar. Totalmente estar consciente de lo que nos está pasando, estar consciente que somos nuestra corporalidad y que cuando estamos con algún dolor, con alguna molestia, con alguna enfermedad, nos damos cuenta la importancia de sentirnos en bienestar. Es realmente hacernos cargo de lo fundamental que es nuestra salud en nuestro vivir. Podemos tener todo, querida, todo, pero si tenemos algún tipo de enfermedad, dolor, molestia, nuestro mundo se achica. Entonces, la medicina preventiva, que es lo que siempre nosotros invitamos, se basa en el ejercicio, en la alimentación saludable, en el manejo del estrés, en el compartir, en el estar en contacto con la naturaleza, pero tomarlo todo de manera muy lúdica, muy natural y muy orgánica, que es la invitación que siempre hacemos desde este maravilloso espacio. Bueno, sí, y quizás yo cierro con una de las cosas que yo he aprendido de manera más fuerte fuerte en el mejor sentido de la palabra en los últimos meses, ha tenido que ver con todo lo que la ciencia está desarrollando, especialmente en neurociencia, tiene que ver con las emociones como espacio de conocimiento. Entonces, si usted está sintiendo algo respecto a su cuerpo, escúchese, su cuerpo sabe, hágale caso. Y eso es algo que nosotros estamos tratando de aportar también como radio pública, desde este espacio en el semáforo, hablando con Rodrigo Abed y ayudándoles a detenerse, a darse tiempo y a cuidarse. Y esa es la invitación que les dejamos también para las vacaciones. Rodrigo Abed, muchas gracias, querido. Muchas gracias a ti, disfruta, pásalo bien y muchos cariños a todos los radioescuchas de la Radio Universidad de Chile. Y nosotros vamos despidiendo este semáforo, nos vamos de vacaciones, algunos del equipo, pero el 27 de febrero regresa el semáforo con contenidos y con buenas conversaciones como solemos hacer. Nos encontramos entonces, que estén muy bien.